van a quedar muchas dudas, de tal manera que después de las presentaciones de todos los colegas, vamos a ofrecer la palabra. No vamos a dar ninguna receta de cocina a nadie. No vamos a resolver ningún problema de ninguna persona, de patología, sino que de dudas generales, porque si no, si a mí me duele esto, esto otro, no lo vamos a resolver en este auditorio, sino que vamos a tratar de ser una cosa bien tangencial. Y yo les quería presentar primero que nada a los colegas. Primero que nada, el doctor Isauspe nos va a hablar sobre fisiología. En segundo lugar, la doctora Velasco, que está acá, nos va a hablar sobre cómo tratar la enfermedad tiroidea. La doctora Marisol García va a hablar sobre básicamente nódulo tiroideo y por último el doctor Tala va a hablar sobre cáncer de tiroides. De tal manera que van a ser presentaciones acotadas, cortitas, para dejar espacio para dudas después, que se van a resolver en la medida en que hayan preguntas en el auditorio una vez que terminemos la presentación general. Doctor Isauspe. Okay, buenas noches, gracias por venir. Lo que yo les voy a contar ahora es un poquito qué es el tiroides, cómo funciona el tiroides y qué pasa cuando el tiroides no funciona bien. La glándula tiroidea tiene una forma de mariposa, así como está en esa representación. Pesa más o menos 20 gramos y está en la base del cuello. Y esta glándula está hecha de estas estructuras que se llaman folículos. Estos folículos son como unas mini naranjas, donde la cáscara de la naranja son las células tiroideas las que producen la hormona tiroidea, y en el interior entonces está la hormona tiroidea que se va almacenando dentro de estas esferas, dentro de estas pelotitas, que se llaman folículos. Entonces, estas células, que son las que están en la cáscara, hacen la hormona tiroidea y la almacenan en su interior, y esta zona se llama coloide. Si nosotros miramos al microscopio y agrandamos una imagen donde está esta célula para ver cómo funciona, ¿no es cierto? Ahí tenemos una célula, que es esta, ¿no es cierto? Y esta es parte del coloide, de este centro, de estos folículos, de estas esferas. Entonces, para que esta célula pueda formar la hormona tiroidea, necesita de dos componentes importantes. Uno que viene del medio ambiente, que lo comemos fundamentalmente en la sal. En Chile toda la sal viene con yodo, de tal manera que esta primera materia prima, que es el yodo, la adquirimos cuando comemos sal. Y este yodo, entonces, que pasa a través del intestino a la sangre, y de la sangre entra a esta célula. La célula va a producir esta proteína a su interior, que se llama tiroglobulina, y una enzima que existe en esta célula, que produce esta célula, va a permitir que esto se ensamble, donde esta proteína se va a juntar con este yodo y va a formar la hormona tiroidea, que se va a almacenar en el interior de este folículo, como les explicaba recién. Entonces, cuando el individuo necesita la hormona tiroidea para que vaya a actuar en la célula donde tiene que actuar, reincorpora estas hormonas que están almacenadas en el coloide, las reincorpora al interior de la célula, y la célula se encarga entonces de eliminarlas al polo vascular, a los vasos sanguíneos, para que entren al torrente sanguíneo y de esta forma lleguen a todas las células del cuerpo. Para que todo esto funcione y la célula haga bien su pega, se necesita de esta hormona que se llama TSH, que se produce en la hipófisis, que es una glándula pequeña, como un grano de uva, que está en el cerebro. Y esta hormona es la que regula que esta célula, que está en esta glándula llamada tiroidea, haga bien su trabajo y produzca bien la hormona en la medida de lo que lo necesitamos. Entonces, ahí tenemos el tiroides, ¿no es cierto? Y este tiroides va a ser controlado por una estructura alta, que es la que recién les mencioné, que se llama hipófisis en el cerebro, y esta pequeña glándula entonces va a producir la TSH, la cual va a inducir que estas células produzcan efectivamente esta hormona tiroidea. Entonces, una vez producida esta hormona tiroidea, que se almacena en este coloide, la célula la vuelve a rescatar para eliminarla a la sangre, y a través del vaso sanguíneo, entonces, esta hormona va a llegar a todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo, las del cerebro, del corazón, del pulmón, del hueso, de la piel, cada una de ellas, para hacer su trabajo, necesita de esta hormona. Esta hormona es a la célula como la benzina para el auto. Si no hay benzina, el auto no anda.
si no hay hormona tiroidea, las células, todas las células de nuestro cuerpo, no pueden hacer bien su trabajo. De tal manera entonces que esta hormona a través de la sangre llega a todos los tejidos y de esta forma entonces las células de estos tejidos pueden hacer bien su trabajo. Cuando la hormona disminuye en la sangre, esto lo detecta inmediatamente la hipófisis y como detecta que hay poca hormona, libera más TSH para que vaya a estimular efectivamente el tiroides y de esta forma el tiroides siga produciendo la hormona para irla liberando a los vasos sanguíneos y pueda llegar a los distintos tejidos. Entonces esto es un reloj biológico que está perfectamente sincronizado de tal manera que nosotros siempre tenemos en la sangre la hormona necesaria para que llegue a las células y las células pueden hacer bien su trabajo porque tienen esta enzima. Entonces, ¿qué pasa en situaciones de alteración? Por ejemplo, cuando tenemos una glándula tiroidea que por alguna razón produce un exceso de hormona. Entonces, vamos a partir al revés. ¿Qué pasa cuando la glándula se enferma y no produce la suficiente cantidad de hormona de esta benzina? Entonces tenemos una glándula efectivamente que está dañada, que no puede producir bien la hormona, por lo tanto la hormona en la sangre empieza a disminuir. Como disminuye en la sangre, disminuye el aporte, entonces a los tejidos también empieza a llegar menos y las células se empiezan a encontrar entonces con menos hormona tiroidea, por lo tanto no pueden seguir a la misma velocidad porque les está faltando la benzina necesaria para funcionar. Eso es lo que llamamos hipotiroidismo, falta de hormona o de acción de la hormona tiroidea. Entonces, cuando esto sucede, ¿no es cierto?, como todas las células del cuerpo necesitan hormona tiroidea para hacer su función, todas las células empiezan a funcionar en menos velocidad, en menos función, y de esta forma entonces los síntomas, como son muy variopintos, o sea, todos los sistemas, todos los tejidos, empiezan a tener problemas, nosotros podemos tener síntomas muy variados. Como todo esto que están descritos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta paciente que hizo un hipotiroidismo, su cara se le empezó a modificar con la falta de hormona, ¿cierto? Y le aparece esta fase, ¿no es cierto? Esto es en el tiempo, no es de un día para otro, por supuesto, y esta fase es cuando ya la falta de hormona tiroidea es muy importante. Hoy día el diagnóstico a esta altura es raro hacerlo, habitualmente lo estamos haciendo en etapas mucho más tempranas, donde ni siquiera hay muchos síntomas, o a veces ni siquiera hay síntomas y los pillamos muy temprano. Y como se alteran entonces todos los sistemas, el corazón funciona más lento, por lo tanto va a tener bradicardia, la piel se pone seca, se pone fría, el intestino se pone más lento, les cuesta obrar, en fin. Entonces todas las células empiezan a disfuncionar. En la medida que falte más hormona, los síntomas son más frecuentes y más severos. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con las mismas hormonas. Entonces medimos la TSH, sabemos que la hipófisis apenas detecta que falta hormona, aumenta la TSH, y la T4, ¿cierto?, que es la hormona tiroidea, que la podemos medir en la sangre. Entonces, con estas dos mediciones nosotros sabemos si la producción de hormona y la cantidad de hormona que hay en la sangre para llegar a los tejidos es adecuada. Si la TSH está alta y la T4 está baja, entonces hablamos de un hipotiroidismo. ¿Y cómo lo tratamos? Reponiendo la hormona tiroidea, ¿cierto?, cuyo nombre genérico es levotiroxina, y esta levotiroxina es exactamente igual que la hormona que produce el tiroides. Entonces el tiroides no puede producir la hormona, nosotros podemos tomar esa hormona para hacer la función. Al revés, ¿qué es lo que pasa cuando el tiroides aumenta de tamaño, las células aumentan en cantidad y empiezan a producir más hormona de lo habitual? Entonces empieza a liberar mucha hormona a la sangre, en la sangre hay mucha hormona, por lo tanto la entrega a los tejidos empieza a aumentar en forma importante. De tal manera que estas células de estos tejidos que estaban funcionando a una velocidad normal, ahora tienen tanta benzina que es como pegarle una acelerá, y las células entonces empiezan a trabajar a mayor celeridad de lo habitual. Y esto es lo que llamamos hipertiroidismo. Entonces se refiere al aumento del nivel de hormonas tiroideas en cada una de las células de nuestros tejidos. Los síntomas, al igual que el hipotiroidismo, también son diversos, son polimorfos, porque todos los sistemas se pueden alterar por el exceso de hormona, pero aquí es al revés. En vez de ir más lenta la cosa, va más rápida. Aquí tenemos una chica que hizo efectivamente un hipertiroidismo. ¿Qué le pasó a esta chica en la fase? ¿Cierto? Fue cambiando paulatinamente
y aparece entonces esta fase que es como de alerta, ¿no es cierto? Se retraen los párpados, el ojo queda como más expuesto, por lo tanto da la sensación de la persona como en alerta. ¿Cómo se diagnostica el hipertiroidismo? Al revés del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Va a tener una TSH disminuida o frenada, como llamamos nosotros, porque la hipófisis detecta que hay mucha hormona, por lo tanto disminuye la producción de TSH para tratar de estimular menos al tiroides, y las hormonas periféricas, la T4 y la T3, van a estar aumentadas. El tratamiento de esta disfunción, de esta función excesiva del tiroides, va a depender de la causa, que son múltiples. Entonces, según la causa, nosotros vamos a dar la solución para que este hipertiroidismo mejore. Gracias. Doctora Soledad Velasco. Bueno, buenas noches. Acá yo les voy a hablar ahora de cómo tratar la enfermedad tiroidea en forma adecuada. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo que ustedes conocen y que nosotros vemos también en la clínica? Lejos la más frecuente es la tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocitaria crónica, que es una inflamación de la glándula que produce hipotiroidismo. Otra causa es la atrofia tiroidea, en que por alguna causa la tiroides empieza como que a disminuir de tamaño y empieza a disminuir su producción de hormonas tiroideas. También vemos hipotiroidismo como consecuencia de un tratamiento con yodo radioactivo en pacientes que o tienen un hipertiroidismo que hubo que tratar con yodo radioactivo, o otra enfermedad que es un bocio multinodular que hubo que tratar con yodo radioactivo. Muchas veces como consecuencia quedan con un hipotiroidismo que hay que tratar. Y otra de las causas es que le extirpen la tiroide, que es una tiroidectomía, y ya no hay lugar donde se puedan producir estas hormonas tiroideas que hablaba el doctor Ilsauspe. Por lo tanto, en todos estos casos, nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir con levotiroxina, que es la hormona que va a estar faltando en estos casos. ¿Cuál es el objetivo cuando uno sustituye con levotiroxina el hipotiroidismo? Primero es aliviar los síntomas derivados del hipotiroidismo, todos estos síntomas que habló el doctor Ilsauspe, que son por falta de hormona. El objetivo del tratamiento es aliviar estos síntomas y obtener unos valores de hormonas tiroideas, tanto de la TSH como la T4 o la T4 libre, en el rango adecuado para la paciente. Es importante cuando uno lo trata que el tratamiento sea adecuado, porque pasa muchas veces que el tratamiento puede ser excesivo y eso es un sobretratamiento que también tiene riesgos, como ya lo vamos a ver. Por lo tanto, la idea es mantener los niveles hormonales en un rango normal, no sobretratados. Y en algunos casos el uso de estas hormonas tiroideas, además en los pacientes que tengan hipotiroidismo por tiroiditis crónica, por ejemplo, puede disminuir un poco el tamaño del bocio que tengan en esos casos. ¿Cómo lo tratamos? ¿Ya? El tratamiento más habitual que se hace, tanto acá como en todas partes, es sustituir con levotiroxina, que es la hormona T4. El doctor habló de las hormonas periféricas, está la T4 y la T3. Y en el organismo uno le otorga T4 con la levotiroxina que se le aporta, y en forma interna es capaz de transformar a T3, lo que es la hormona activa, según las necesidades. Y esta levotiroxina, ustedes si están en tratamiento o saben del tratamiento, van a ver que hay montones de dosis, porque las dosis van a depender de la causa del hipotiroidismo, del peso del paciente, de la edad del paciente, de los medicamentos que tome. Por lo tanto, hay tabletas de 25, 50, 75, 88, 100, de diversas dosis. Y no porque uno requiera una dosis y otro requiere una dosis más alta, que eso es importante entender, es que uno está más grave que el otro. Muchas veces si el paciente, por ejemplo, se opera de la tiroides y no hay tiroides, va a requerir más dosis. En cambio, el paciente que tiene un hipotiroidismo, en que todavía su glándula es capaz de producir un poco, pero le falta un porcentaje, como quien dice, en ellos lo que uno va a suplementar es menor. Y si en el tiempo ese paciente va requiriendo más dosis, no es porque el tratamiento esté mal o porque el paciente esté teniendo algún problema más grave, sino que es parte de la evolución. O sea, los requerimientos no son fijos ni tampoco son los mismos para todos los pacientes. ¿Ya? Y por lo mismo se requieren controles periódicos de la función tiroidea para poder ajustar la dosis en caso de ser necesario, porque si hoy día un paciente está bien con una dosis, por ejemplo, de 50, puede ser que el próximo año requiera una dosis de 75 y después requiera una dosis más alta.
y para eso se requieren controles para ir realizando los ajustes necesarios. En general, el fármaco es un fármaco que se administra una vez al día. Nosotros, los adultos, en general se indica en la mañana en ayunas, como lo vamos a ver acá. ¿Qué precauciones hay que tomar cuando uno está en un tratamiento de hipotiroidismo con levotiroxina? El organismo es capaz de absorber entre un 70 y un 80% de la levotiroxina que se consume, pero esta absorción requiere que sea tomada en ayunas, idealmente 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la última comida en la noche. ¿Por qué? Porque con los alimentos la levotiroxina se mezcla y se produce un retardo en el vaciamiento y se mezcla la levotiroxina y la absorción disminuye. Por lo tanto, si yo le estoy dando 100, es como que le diera una menor dosis si es que se la toma junto con los alimentos y en general terminan siendo subtratados. ¿Qué otras precauciones hay que tomar? Las marcas de levotiroxina son distintas, muchas veces se dice que son biodisponibles una con otra, pero la verdad que muchos de esos estudios son hechos in vitro y en vivo el paciente, si yo le doy 100 de una marca y le doy 100 de otra marca, puede ser que la procese en forma distinta, la absorba distinto y se metabolice distinto. Por lo tanto, cuando se cambia de marca de levotiroxina, es importante reevaluar la función tiroidea 6 a 8 semanas después del cambio de la marca. Y es importante informarse qué otros medicamentos está tomando y qué efectos pueden tener estos con la levotiroxina. Por ejemplo, los suplementos de calcio, suplementos de fierro, interactúan mucho, como lo vamos a ver, con la levotiroxina y disminuyen mucho su absorción. Por lo tanto, uno nunca los puede tomar en forma simultánea. Yo les contaba de los alimentos, en general todos interfieren con la absorción de la levotiroxina, por lo tanto siempre uno la debiera tomar en ayunas al menos 30 minutos antes del desayuno. Pero dentro de los alimentos del desayuno hay algunos que además siguen interfiriendo en su absorción, como por ejemplo el café, que se une a la levotiroxina, como vemos ahí, y impide que se absorba adecuadamente desayunos muy ricos en fibra o el consumo de soya. Y sobre los medicamentos, no hay que olvidarse de los suplementos, que si bien no son realmente un fármaco, sino que son suplementos, muchos de ellos contienen calcio, contienen fierro, y está bien tomarlos, pero hay que alejarlos de la levotiroxina al menos 4 horas. Como eso es poco práctico, lo que uno les dice es más práctico es que se tomen o con el almuerzo o en la noche, y la levotiroxina sola en la mañana, porque aunque haya pasado media hora, si uno se toma un suplemento con calcio y fierro, estos dos componentes, cualquiera de los dos, como que la atrapan y no la dejan que se absorba adecuadamente. Lo mismo los pacientes que están tomando omeprazol, lansoprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones que se llama por reflujo, porque tienen una úlcera. La levotiroxina para absorberse bien requiere que haya acidez en el estómago. Por lo tanto, lo ideal es que se tomen la levotiroxina y después con el desayuno, cuando haya pasado ya media hora o una hora, se tomen recién ahí el omeprazol o el lansoprazol, para que la absorción no se disminuya. Como les decía yo, las dosis varían en el tiempo, los requerimientos van a variar en el tiempo, por lo tanto es importante los controles periódicos para ajustar la dosis. Y hay situaciones que son muy importantes de reconocer porque requieren que se consulte en forma más precoz si uno ya está en tratamiento. Por ejemplo, las mujeres cuando se embarazan o cuando usan anticonceptivos orales o cuando usan terapia hormonal de la menopausia, en general se producen en el organismo unas proteínas que hacen que uno requiera más hormonas tiroideas. Por lo tanto, si la paciente no tiene una tiroides que funcione normal o no tiene tiroides, no va a ser capaz de aumentar su producción de hormonas tiroideas. Entonces tiene que controlarse y uno evaluar si en forma médica le aumentamos la dosis de levotiroxina porque los requerimientos están cambiando. Lo mismo con mayor edad o cuando los pacientes bajan mucho de peso, los requerimientos van a ir disminuyendo y ahí es importante volver a controlarse porque requiere muchas veces que uno haga un ajuste disminuyendo la dosis. Y otras cosas que hacen muchas veces que los valores que en el laboratorio cambian y que uno tenga que pensar es cambiar la dosis, que es lo primero que nosotros evaluamos, es la falta de adherencia. O sea, si yo no me la tomo todos los días, lo más probable es que mi control no vaya a ser adecuado. Y si me tomo la levotiroxina con el desayuno, como habíamos dicho, se va a absorber menos, por lo tanto el control no va a ser el adecuado. Y uno, muchos de esos casos, solo con decirle que se la tome todos los días y que se la tome 30 o 60 minutos antes del desayuno, logra regularizar los niveles.
¿Y por qué es importante, como yo les hablaba, de tratar en forma adecuada y no tratar ni poco ni mucho? Porque cuando yo lo subtrato, se desarrollan de los síntomas que hablaba, bueno, el doctor Ilsauspe, que eran clínica de hipotiroidismo y toda la clínica social hipotiroidismo. Los pacientes que están con tratamiento subóptimo tienen más riesgo cardiovascular. En los pacientes que tienen un cáncer de tiroides es importante que estén con la dosis adecuada porque el subtratarlos y el manejar TSH muy elevadas aumenta el riesgo de complicaciones asociadas al cáncer de tiroides y hay un menor control sobre el bocio. Por lo tanto, es importante que el control sea con una dosis adecuada y no menor que la que requiere. Por otro lado, si nosotros sobretratamos, van a aparecer los síntomas del hipertiroidismo. También exponemos a los pacientes con un exceso de dosis a mayor riesgo cardiovascular, tienen más riesgo de arritmia, de tener taquicardias. A su vez, las hormonas tiroideas también afectan el hueso y el exceso de hormonas tiroideas hace que se empiece como a reabsorber y a destruir mayor hueso, por lo tanto, se exponen a un mayor riesgo de osteoporosis, se produce irritabilidad, alteraciones del sueño, por lo tanto, tampoco es bueno sobretratar. En resumen, el tratamiento entonces del hipotiroidismo es con levotiroxina. Para un adecuado tratamiento se requiere tomar la levotiroxina en ayunas al menos 30 minutos antes del desayuno, alejar de la administración de levotiroxina fármacos que alteren su adecuada absorción, tener una buena adherencia y controles periódicos para evaluar si la dosis es la adecuada. Y tanto la administración de mayores como de menores dosis que las requeridas por el paciente van a tener efectos negativos en la salud. A continuación, la doctora Marisol García sobre el nódulo tiroideo. Buenas tardes, me corresponde hablar sobre nódulos tiroideos. Y yo también le digo a los pacientes que la glándula tiroidea tiene forma de mariposa. Y bueno, acá vemos la glándula tiroidea y vemos que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un istmo, que es la unión de ambos lóbulos. Y acá vemos un nódulo tiroideo que está ubicado en el lóbulo derecho. ¿Y qué es un nódulo tiroideo? Es una lesión que contiene crecimiento de células. Esto está confinado dentro de la glándula tiroidea y puede ser detectado con alta frecuencia por ecografía y muy ocasionalmente se puede palpar. El contenido de estos nódulos puede ser sólido, puede ser líquido y a los nódulos con contenido líquido le llamamos nódulos quísticos o pueden ser mixtos. Tener un nódulo tiroideo es un hallazgo muy frecuente. Si se hacen ecografías de tiroides, lo podemos encontrar hasta en el 50% de los pacientes. Y esto va aumentando con la edad. A los 70 años, el 70% puede tener nódulos tiroideos. Pero lo importante es saber que en su gran mayoría son benignos, en el 95% de los casos. Son pequeños, o sea, miden menos de 1 centímetro, no crecen, y en general no afecta la producción de hormonas tiroideas y por ello no pueden ser diagnosticados por exámenes de sangre. Los nódulos tiroideos en general no dan síntomas porque son pequeños en su gran mayoría, no duelen y solo pueden presentar molestias cuando son muy grandes, o sea, cuando miden más de 4 centímetros. ¿Y cuáles son estos síntomas? Que uno tenga una sensación de bulto al deglutir o dificultad al deglutir, pero esto se ve con nódulos muy grandes, como mencioné, que son mayores de 4 centímetros, o los pacientes pueden referir molestias estéticas, especialmente cuando tienen cuellos delgados, y acá vemos en la imagen un nódulo tiroideo que se ve en este cuello, que puede a algunos pacientes molestarles estéticamente. Otro concepto importante aclarar, porque es una pregunta frecuente y los pacientes se asustan mucho cuando leen informes de ecografía que dice la palabra bocio. ¿Qué es el bocio? Es el crecimiento de la glándula tiroidea. Y este crecimiento puede ser difuso cuando toda la tiroides está aumentada de tamaño, o puede ser un bocio nodular,
cuando este crecimiento es en base a que la tiroide presenta un nódulo que la hace crecer. Es importante que cuando ustedes vean la palabra bocio, no piense que va a terminar como esta caricatura, que es el miedo que los pacientes tienen cuando leen la palabra bocio. Así que no es así. ¿Y cómo estudiamos un nódulo tiroideo? A todos los nódulos tiroideos le pedimos la hormona TSH para evaluar cómo está el estado hormonal de la tiroides, si tiene un hipo o hipertiroidismo. Como mencioné, los nódulos tiroideos en general no afectan la producción de hormona tiroidea, pero igual le pedimos de rutina la hormona TSH, y el examen indicado para estudiar un nódulo tiroideo es la ecografía tiroidea. Y como les mencioné, lo puede pesquisar en un alto porcentaje de la población. Acá vemos dos imágenes. Vemos acá la imagen de una ecografía tiroidea hecha en una tiroides normal, donde está el lado derecho, el lado izquierdo. Y acá vemos también una imagen de ecografía tiroidea, pero acá con un nódulo que está al lado derecho y otro nódulo que está al lado izquierdo. Así se ven las ecografías de tiroides. Es importante que las ecografías de tiroides sean hechas por un buen equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces son equipos antiguos donde la imagen se ve difusa, poco nítida y puede desorientar en la toma de decisiones. También es importante que el informe de la ecografía sea por alguien que se dedique al tema o alguien que sea confiable para nosotros, porque también uno puede tomar decisiones erróneas cuando vienen informes malos o ecografías con malas imágenes. Es importante que la ecografía de tiroides no se la vamos a pedir a todo el mundo. Así que es algo que tienen que incorporar, que no es un examen de rutina. ¿Y a quiénes les vamos a pedir ecografías tiroideas? En algunas condiciones, por ejemplo, cuando se palpa un nódulo tiroideo o cuando la tiroide está alterada a la palpación, pero no logramos precisar si hay un nódulo, o cuando hay 2 o más familiares afectados con cáncer de tiroides. Estos son familiares en primer grado. Acá no es la abuelita, ni la prima hermana, ni la prima de la prima. Ya son familiares en primer grado, llámese hermanos, hijos, padres, que son familiares directos. Otro examen que hacemos para estudiar un nódulo tiroideo es la punción. Pero la punción tiroidea solamente se la vamos a indicar a nódulos que tienen algún riesgo ecográfico o nódulos que son muy grandes. Y al decir riesgo ecográfico, quiere decir que si el nódulo en la ecografía se ve bonito o se ve feo, y con ello quiero decir sospechoso de un cáncer de tiroides. Pero no se la hacemos a todos los nódulos tiroideos. El objetivo de la punción es descartar un cáncer de tiroides. ¿Y cómo realizamos la punción tiroidea? Se realiza por un médico entrenado. En esta clínica la realizan los radiólogos expertos. Primero se inyecta con una aguja delgada un anestésico local, después se introduce la aguja, acá se ve la agujita. Y una vez que la aguja está en el centro del nódulo, se aspira, y lo que se aspira se envía a analizar a anatomía patológica. Y después de unos días, una semana, se emite un informe de biopsia. Y ese informe de biopsia puede mostrar que el nódulo es claramente benigno, puede mostrar en la minoría de las veces que el nódulo es un cáncer de tiroides, y a veces son nódulos indeterminados que no apoya para ninguno de los dos diagnósticos, y otras veces sale que salió poca muestra y hay que volver a repetir el procedimiento. ¿Qué hacemos si el nódulo, ya sea porque la punción salió benigna o porque ecográficamente es benigno? ¿Cómo lo seguimos? Solo lo observamos con ecografía a lo largo del tiempo. Y la frecuencia, eso va a ser dependiendo de cómo sea el nódulo. Si uno la repite a los 6 meses, al año o en muchos años más. Y uno lo que ve es que los nódulos benignos en el tiempo no crecen. Si crecen, son milímetros, un crecimiento que no es significativo. Y antes, muchos años atrás, se usaba hormona tiroidea para controlar el tamaño de los nódulos.
Pero eso ya se ha visto que no sirve, entonces dejar hormona tiroidea, o sea, levotiroxina, no sirve para los nódulos tiroideos. Y tampoco el consumir yodo. ¿Cuándo mandamos a operar un nódulo tiroideo? Lo mandamos a operar cuando la biopsia mostró que es un cáncer de tiroides. También es una indicación de cirugía cuando los nódulos tiroideos son muy grandes, cuando miden más de 4 centímetros y al paciente le molesta. Y muy ocasionalmente, cuando los nódulos tiroideos producen exceso de hormona tiroidea, podría ser una indicación, pero como les mencioné, la minoría de las veces un nódulo puede producir hormona tiroidea. ¿Cuáles otros tratamientos hay aparte de la cirugía para los nódulos tiroideos en caso de requerirlo? Está la alcoholización. Esto solamente se usa para nódulos quísticos grandes que molestan y se pincha el nódulo con una punción y se inyecta alcohol y con eso se evita que se vuelva a reproducir el quiste. Pero solamente está indicado para nódulos quísticos muy grandes y que molestan. Otra técnica más innovadora es la ablación por radiofrecuencia. Solamente se hacen a pacientes muy excepcionalmente y se hace cuando hay nódulos grandes que el paciente no quiere operarse y que le molesta. Y consiste en que se punciona el nódulo con una sonda que vemos acá. Esta sonda emite calor, acá lo vemos dentro del nódulo, y este calor hace que el nódulo se achique. Es un procedimiento costoso y, como les dije, solamente lo hemos usado en muy pocos pacientes en casos excepcionales. Y también otro tratamiento es el tratamiento con rayo yodo, que lo usamos en los nódulos, esta minoría de pacientes que les he mencionado, que sus nódulos producen exceso de hormona tiroidea. En estos subgrupos de pacientes puede ser de utilidad el tratamiento con rayo yodo. Y por último, en resumen, este es el mensaje que yo quiero que se lleven para la casa, que los nódulos tiroideos son un hallazgo muy frecuente, que en su mayoría son benignos y que en general solo los observamos. Muchas gracias. Al doctor Tala en cáncer de tiroides. Buenas tardes. Yo les voy a hablar en los próximos 10 a 12 minutos acerca del cáncer de tiroides. Y para partir es importante comprender qué es lo que es el cáncer. El cáncer es la multiplicación anormal y no controlada de las células de un órgano. Puede ser de distintos órganos como el estómago, la mama, pulmón, y en este caso vamos a hablar particularmente del tiroides. En el caso de tiroides, esta multiplicación de las células puede provocar en primera instancia un tumor o un nódulo, como explicaba la doctora García. No más allá del 5 a 10% de los nódulos son cáncer. Y este nódulo, cuando es un cáncer, tiene la posibilidad, que no siempre ocurre, pero podría llegar a ocurrir, que crezca y al crecer invada los órganos que están al lado del tiroides. Mucho menos frecuente puede ocurrir que estas células que se replican a través de los vasos linfáticos de metástasis, o sea, viaje hacia otros órganos, como por ejemplo los ganglios del cuello, y por lo tanto provoque nidos del cáncer en los ganglios, o sea, metástasis ganglionares, y mucho menos frecuente que haya un viaje a través de la sangre y ocurra metástasis en otros órganos, como por ejemplo el pulmón, lo cual en general es bastante raro en el caso del cáncer de tiroides. ¿Cuáles son las particulares del cáncer de tiroides? La buena noticia es que en general el cáncer de tiroides es un cáncer de crecimiento muy lento, en general de muy buen pronóstico cuando se hace un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Quiénes pueden presentar cáncer de tiroides? Ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero es aproximadamente 5 veces más frecuente en las mujeres. Y si bien ocurre a cualquier edad, lo más frecuente es que ocurra entre los 30 y los 50 años. La mayoría de los pacientes no tienen factores de riesgo claro que haya influido en la inducción de este cáncer,
pero hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han presentado antecedentes de radioterapia cervical, como por ejemplo un linfoma en la niñez que haya sido tratado con radioterapia, o como dijo la doctora García, 2 o más familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de tiroides. ¿Cómo se detecta? Lo más importante es el examen físico. En cada visita con el médico tratante de uno, el médico debiera examinarnos el cuello y palpar de tal forma de detectar algún nódulo que sea de importancia clínica. Muchas veces los pacientes se detectan nódulos en el cuello cuando se echan crema, o a veces cuando son nódulos un poco más grandes al mirarse al espejo, o porque algún amigo o familiar visualizó un nódulo en el cuello de la persona. Ocasionalmente se detectan los nódulos en exámenes radiológicos que fueron realizados por otro motivo, por ejemplo, ecografías del cuello que fueron realizadas para evaluar los vasos cervicales, o resonancia nuclear magnética o escáner que muchas veces se solicitan por dolor cervical para evaluar la columna. A diferencia de lo que muchos pacientes piensan, la gran mayoría que presentan cáncer de tiroides no tienen síntomas, es una enfermedad asintomática. Los síntomas del hipotiroidismo e hipertiroidismo que mencionó el doctor Isauspe en general no están presentes en pacientes con cáncer de tiroides, y si están presentes no es por el cáncer en sí, sino que es porque además el paciente simultáneamente tenía alguna de estas enfermedades tiroideas. Y en general los pacientes no tienen ningún síntoma local. La probabilidad de tener síntomas locales son súper raras, y entre ellos lo que podrían presentar es una disfonía, alteración de la voz, que es una alteración de la voz permanente, persistente, que no mejora, a diferencia de las disfonías transitorias, que muchas veces son por un resfrío o por un reflujo que va y viene. Más excepcionalmente puede haber problemas para respirar o dificultad para tragar cuando son nódulos o cáncer muy grandes. ¿Cómo se diagnostica? Si al paciente se le detectó un nódulo al examen físico o en alguna otra imagen que se solicitó por otro motivo, el examen que se debe hacer, como mencionó la doctora García, es una ecografía tiroidea. Si en esa ecografía tiroidea el nódulo que se detectó tiene aspecto dudoso, sospechoso, lo que hay que hacer es una punción, como explicó la doctora García, y ahí se ve si las células son compatibles con cáncer de tiroides o no. De los cánceres de tiroides, el más frecuente es el carcinoma papilar, mucho menos frecuentes son el folicular, el medular y el anaplástico. El tratamiento del cáncer de tiroides, lo más importante es la cirugía. Va a depender de que tengamos un cirujano experto con experiencia en cáncer de tiroides, en que el éxito de la terapia sea adecuado. Gracias a eso también, si tenemos un cirujano experto con experiencia, las posibles complicaciones de la cirugía van a ser bastante bajas. En general, la mayoría de los casos requiere una resección completa de toda la tiroides, pero en algunos casos se puede plantear la resección solamente de una mitad, si es que la otra mitad de la tiroides se observa sana en la ecografía y en el examen físico. Ocasionalmente, si en la ecografía que se realiza anteriormente a la cirugía se pesquisan ganglios sospechosos, la cirugía también va a incluir resección de esos ganglios. Lo que viene después del tratamiento de la cirugía es el radioyodo en un porcentaje de los pacientes. El radioyodo se usa hoy en día solamente en los pacientes que tienen mayor probabilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer. El sentido de yodo radioactivo es que el paciente toma radioyodo, eso se absorbe por el intestino, llega a la sangre, y si quedó algunas células de cáncer de tiroides, esa célula capta el yodo y como el yodo tiene radiación, se destruye. De esa forma, los pacientes que tienen mayor probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer, con el yodo radioactivo esa probabilidad disminuye de manera importante. La hormona tiroidea en general es parte fundamental de tratamiento en todos los pacientes operados donde se saca la tiroides completa, y a veces cuando se saca la mitad de la tiroides uno puede prescindir de este tratamiento, pero en general, como mencioné anteriormente, como la gran mayoría de los pacientes se les reseca la tiroides completa, es importante que tomen su tratamiento con levotiroxina de manera adecuada, como mencionó la doctora Velasco. A diferencia de otros cánceres, de manera excepcional es necesario realizar radioterapia o quimioterapia.
Es importante cada vez que un paciente tenga cáncer de tiroides que sea evaluado por un equipo multidisciplinario. Nosotros afortunadamente ya llevamos 15 años con un comité de tiroides donde discutimos de manera semanal todos los casos que van a cirugía y posteriormente evaluar si requieren algún tratamiento complementario con yodo radioactivo o no. Nuestro grupo cuenta con 3 endocrinólogos, con 5 cirujanos, 5 radiólogos expertos en cáncer de tiroides, nuestra enfermera Gabriela, parte fundamental de la coordinación y de la evaluación de todos los pacientes, y también de 3 médicos nucleares. Por lo tanto, es importante el manejo multidisciplinario de todos los pacientes evaluados y tratados por cáncer de tiroides. Los controles luego de la cirugía son para toda la vida. Es importante mencionar que si bien la gran mayoría de los pacientes operados por cáncer de tiroides andan bien, hay unos pocos que tienen recurrencia, o sea que la enfermedad vuelve a aparecer muchos años después de la cirugía. Por lo tanto, con el objetivo de identificarlo y tratarlo de manera adecuada, es importante que el paciente venga a sus controles de manera regular y a lo largo de toda la vida. Los controles consisten en visita al médico, donde se haga un examen físico para palpar el cuello. En general se hace ecografía cervical, inicialmente una vez al año y después, si está normal, se hace cada vez más diferida. Se hace medición de exámenes de sangre, como tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, que son importantes en la medida que estén bajos para confirmar que esté todo bien. Y también evaluación de las hormonas tiroideas para confirmar de que la dosis de la levotiroxina sea adecuada. Esto va a permitir que el paciente se sienta bien, pero además que la probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer cuando el tratamiento con levotiroxina es adecuado va a ser menor. ¿Cuáles son los cambios en el último tiempo? En el ámbito del cáncer de tiroides han ocurrido muchos cambios y muy importantes en los últimos 10 años, lo cual han permitido principalmente mejorar la calidad de vida de los pacientes que han presentado cáncer de tiroides. Uno es que hoy en día se puede hacer, como mencioné anteriormente, resección parcial, sacar solamente la mitad de la tiroides en algunos pacientes correctamente seleccionados. Otra cosa que ha surgido en los últimos 5 años es que los pacientes que presentan tumores muy pequeños, menos de 1 centímetro, si el tumor está completamente localizado dentro del tiroides, no hay ningún ganglio sospechoso, sobre todo en pacientes mayores de 50 o 60 años, incluso se puede ofrecer observar, vigilar y controlar de manera periódica y no operar a esos pacientes, dado que en ese contexto, tumores pequeños, localizados dentro del tiroides y en pacientes mayores, la probabilidad de crecimiento es tan baja y la probabilidad de provocar problemas es tan bajo que se puede incluso plantear no operar y observar. El yodo radioactivo anteriormente se daban dosis grandes a todos los pacientes operados por cáncer de tiroides. Uno de los grandes avances es que hoy en día damos cada vez yodo a menos pacientes, solamente a aquellos que lo necesitan. Al usar yodo damos dosis mucho más bajas, lo cual permite disminuir de manera importante los efectos secundarios del yodo radioactivo, con eficacia que es igual a la de dosis más alta. Y también en aquellos pacientes que requieren yodo radioactivo, anteriormente para prepararse a recibir yodo necesitaban suspender la hormona por lo menos 3 a 4 semanas, lo cual significaba síntomas importantes de hipotiroidismo, como mencionó el doctor Isauspe. Hoy en día los pacientes que requieren yodo radioactivo pueden mantener su hormona y recibir el yodo con una preparación especial de unas inyecciones sin necesidad de suspender la hormona. Por otro lado, en los muy pocos casos, que es excepcional, pero que tengan cáncer con metástasis a distancia que son avanzados, hoy en día existen tratamientos nuevos que permiten controlar la enfermedad de manera mucho mejor de lo que podía hacerse anteriormente. A su vez, el seguimiento hoy en día es mucho más simple y, por otro lado, cuando hay pequeñas recurrencias, que antiguamente se indicaba cirugía en todos los pacientes, hoy se ha visto que si son ganglios pequeños de unos pocos milímetros, se puede observar porque muchas veces permanecen estables sin crecer. Como dijo la doctora García, es muy importante entender que como el cáncer de tiroides es de buen pronóstico y cuando es pequeño y no se palpa, muchas veces no produce ningún problema y no va a crecer,
no es necesario y no está recomendado hacer ecografía de screening a todos los pacientes. Solamente se hace ecografía cuando se palpa un nódulo, cuando hay antecedentes importantes familiares de cáncer de tiroides o cuando no logramos palpar la tiroides con claridad. En el resto de los casos no hay que hacer ecografía de screening. Dado que en general el examen físico y la palpación logra detectar la mayoría de los cánceres que pueden significar alguna importancia clínica para los pacientes. Muchas gracias. Tenemos un tiempo para algunas preguntas. A mí me mandaron algunas, pero primero que nada voy a ofrecer la palabra si alguien quiere preguntar. ¿Sí? Mi pregunta tiene relación con el cáncer, que la doctora Velasco habló que el tener alta la hormona TSH puede interferir en el seguimiento del cáncer de tiroides, pero no elaboró mucho más. A mí me interesaría saber qué tan frenada tiene que estar la TSH para hacer un seguimiento efectivo, digamos, porque lo anunciaron, el doctor Tala también lo dijo, pero no tampoco lo explicó mucho más. Y yo, por lo que explicaron antes, los niveles hormonales son súper delicados, entonces me gustaría saber qué tan frenada tiene que estar, porque además como la sobrevida es larga, como para asegurarse una calidad de vida adecuada. Sí, efectivamente lo ideal es que esté en el rango que uno dice normal bajo o un poco más bajo. Todo, el rango es bien chiquitito y especialmente los pacientes de más alto riesgo, en que uno sabe que tienen más riesgo de recurrencia. En esos pacientes uno en general maneja, porque se ha visto que mejora en ello, disminuye la recurrencia, TSH incluso bajo el rango normal. Estamos hablando de TSH entre 0,1 y 1, rangos así. Pero en pacientes en que tengan un cáncer de bajo riesgo, uno también maneja rangos normal, pero normal bajo, menor a 2, pero no necesariamente tiene que estar frenada. Y el rango también va variando en el tiempo. Si el paciente en los primeros años en que uno no sabe qué va a pasar, el fondo lo va a tratar como de mayor riesgo hasta que, o de un riesgo intermedio, hasta que todo salga bien y uno califica al paciente como respuesta excelente y ahí uno usa un rango más basado en lo normal que sobretratado. Lo que sí uno no hace es que tengan TSHs sobre el rango de normalidad. Ahora, eso obedece fundamentalmente a que el TSH muy frenado tiene efectos deleterios, o sea, puede producir osteoporosis, puede producir arritmia. Entonces el objetivo de protegerse es evitar esos efectos colaterales sopesando que la enfermedad está resuelta. ¿Había otra pregunta? Me gustaría complementar la muy buena explicación de la doctora Velasco y doctor Majlis, que la evaluación de qué hacer en el cáncer de tiroides es algo dinámico que va cambiando en el tiempo. Un paciente que si tiene elementos iniciales que hacen pensar que tiene alto riesgo de que vuelva a aparecer el cáncer, se va a dejar con supresión, como mencionó la doctora Velasco, pero si en el tiempo uno va documentando que el paciente está perfecto, que está todo bien, la tiroglobulina está bien, está la ecografía bien, ahí uno cambia el objetivo y se va liberando un poquitito el rango de objetivo de TSH que uno persigue. Por lo tanto, va a depender del riesgo inicial y también va a depender de la evolución de los exámenes en el tiempo de cada paciente en particular. Buenas noches. Mi consulta es referida a la ingesta de levotiroxina previo al desayuno, una hora, media hora antes. Mi médico, al revés de eso, me recomendó tomarlo con el desayuno. ¿Por qué? Porque dice que más importante que la cantidad que se absorbe es cuán parejo es lo que se absorbe. Y al tomarlo con el desayuno te aseguras que siempre va a absorberse la misma cantidad. No así si tomas una hora antes, media hora antes, 20 minutos antes, la cantidad va variando. No sé qué opinión tienen ustedes respecto a eso. Bueno, yo difiero un poco con ese concepto, ya porque
al tomárselo con el desayuno, uno nunca va a alcanzar niveles estables de la hormona tiroidea. Nunca es lo mismo lo que uno desayuna, las cantidades. Entonces, siempre los niveles van a estar inestables y eso es lo que vemos en la práctica, en la práctica clínica. Los pacientes que se lo toman con desayuno puede que lleguen a un control bien, el próximo llegan mal, el próximo llegan con exceso de dosis. Entonces, la forma ideal donde hay más estabilidad en la absorción es, como lo mencionó la doctora Velasco, entre media hora a 1 hora antes del desayuno, porque ahí la hormona tiroidea es una hormona mañosa y caprichosa, le cuesta absorberse. Entonces, la mejor forma es esa, en ayunas, sin alimento y esperar, ojalá, 1 hora para desayunar. Me dejaron algunas preguntas que creo que son interesantes. Una paciente dice que tenía todos sus exámenes tiroideos normales, pero tomando un medicamento psiquiátrico que es el litio, en el último examen le salió mal el resultado, de tal manera que se diagnosticó la presencia de un hipotiroidismo. Le recetaron levotiroxina, media tabletita en ayuna, y la pregunta de la paciente es si podrá recuperarse o es necesario dejar el litio. Marisol, ¿quieres contestar? ¿O Sole? Efectivamente, el litio es un fármaco que puede gatillar a una paciente que tenía como la predisposición a hacer un hipotiroidismo por una tiroiditis crónica, puede ser gatillada por el litio. Y muchas veces, lo primero que uno le va a decir, si necesita tomar litio, uno va a suplementar el hipotiroidismo que tiene la paciente. Bajo ninguna circunstancia suspenderlo si lo necesita para ver si normaliza los niveles de hormonas tiroideas. Uno lo suplementa. Pero muchos de esos pacientes pueden suspender algunos y volver a lo normal, pero en algunos de ellos ya se generó un proceso como de autoinmunidad en que algún grado de disfunción tiroidea va a quedar y van a quedar con un hipotiroidismo que va a requerir tratamiento por largo plazo, eventualmente indefinido. Buenas noches. Quería consultar con respecto, hablamos de 1 hora antes de ingerir algún alimento, que eso es lo recomendable. ¿Ingerimos otro tipo de medicina? ¿Es recomendable 1 hora después o lo más cerca del almuerzo? O sea, yo creo que depende del tipo de medicina que usted vaya a usar. Si es una medicina que altera la absorción, por ejemplo, imagínese que come fibra al desayuno o toma laxante, eventualmente no sería muy recomendable 1 hora, a lo mejor es poco tiempo. A lo mejor uno debiera tomarlo 3, 4 horas después los otros productos. Va a depender mucho del tipo de fármaco que usted use. Gracias, doctor. En algunos casos, yo no sé si está descrito, a lo mejor difieren un poco de la mesa, pero si hay una gran cantidad de fármacos que uno utiliza en todo el día y de verdad no tiene tiempo para tomar toda la cantidad de remedios que toma, una de las posibilidades a lo mejor es tomar la levotiroxina en la noche antes de acostarse, o al acostarse cuando uno ya pasó por lo menos 2 horas después de la comida. Yo no sé si se puede utilizar como alternativa, pero a mí se me ocurre que no estaría mal, en el sentido de que uno va a tomar un medicamento cuando está en ayuna, va a dormir, tiene buena absorción, no produce efectos colaterales y es una alternativa para pacientes que toman gran cantidad de fármacos todo el día. Es una posibilidad que se puede considerar. Lo que pasa es que muchas veces a muchos pacientes les cuesta esperar 2 o 3 horas después de la comida para tomarse Eutirox y después irse a dormir. También uno puede chequear si el Eutirox se está absorbiendo bien o no en la mañana con los niveles. O sea, si los niveles de hormonas tiroideas, tomando todos los medicamentos, no logran normalizarse, quizás una opción, como dices tú, es probar en la noche. Pero si los niveles están normales, significa que se está absorbiendo bien y ahí se puede mantener en la mañana. Lo que dijo el doctor sí es súper importante y como mencionó la doctora Velasco, lo que es calcio, fierro o multivitamínico, que en general los multivitamínicos contienen algo de calcio, fierro, eso alejarlo por lo menos 4 horas después del Eutirox siempre. Sé que les complica en general a los pacientes el hecho del ayuno,
pero también uno se encuentra pacientes, por la persona que preguntó por si se lo tomaban con el desayuno. En casos de un hipotiroidismo en que no requieren gran dosis, yo personalmente, si tomándoselo con el desayuno persistentemente llega con exámenes normales, uno en general no va a hacer mayores modificaciones, sobre todo porque al paciente le va a complicar quizás tomárselo en ayuno. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que por variar y que pasan por un periodo en que lo toman en ayuno, después pasan por meses en que lo toman con alimentos, la absorción es distinta. Pero si alguien está normal y la verdad que le cuesta demasiado esperar más que 15 minutos y con esto está normal, probablemente uno no va a hacer mayores modificaciones. Respecto a lo que yo misma consulté, yo siempre lo tomé, tengo 20 años de hipotiroidismo y siempre lo tomaba en ayuno, una hora casi clavada, o sea, era súper riguroso. Y de repente me pasé a un hipertiroidismo. Entonces dejé de tomar inmediatamente, dije, esto no, si continúo tomando Eutirox, va a seguir bajando la TSH, creo que es cuando tiene hipertiroidismo. Y dejé de tomar 2 semanas. Y fui a control y se alteraron totalmente todos los niveles y nuevamente empecé a tomar. O sea, volví a mi hipotiroidismo. El tema fue que se suponía que estaba bien, con una hora antes del desayuno, perfecto. No sé qué gatilla que se pase a un hipertiroidismo cuando está súper controlado, todos los años. Siempre me acuerdo de eso. Vamos a aprovechar en lo que usted plantea, porque no vamos a hablar de las patologías personales. Vamos a rescatar un poco lo que usted dice en 2 aspectos. Uno, es importante saber que el hecho de estar tomando una dosis no significa que para toda la vida uno va a quedarse con esa misma dosis. Es posible que en el camino aparezcan otras cosas, uno empiece a usar otros fármacos que hacen que la droga se metabolice más rápido, de tal manera que es importante cuando uno toma un fármaco tener un cierto grado de control del TSH, T4, para ver si, aunque lo ha tomado uno 20 años, la dosis que está usando es la correcta. Y partiendo de la base que uno al correr del tiempo se va poniendo más añoso, necesita probablemente menos dosis. Ahora, hay enfermedades que pueden pasar del hipo al hiper, entonces también eso hace que se modifique la dosificación. O uno puede cambiar el fármaco de repente, como habló Hernán, en el sentido de que algunos fármacos que tienen la misma dosificación se absorben diferente, entonces la biodisponibilidad que tienen es distinto. Entonces uno de repente cambia un fármaco por otro porque es más barato, porque se lo da un sistema o no le da el otro. Entonces uno tiene para eso que usar el TSH-T4 para poder controlar que la dosis sea la correcta. Ahora, hay una pregunta que parecía interesante que podíamos rescatarla, que dice, doctor, ¿y la tiroiditis de Hashimoto qué síntomas produce? ¿Puede ser grave o no? ¿Se puede pasar de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo? No sé si Marisol, ¿quieres hablar de eso? Bueno, la tiroiditis de Hashimoto va a producir síntomas cuando esta inflamación hace que la tiroides no logre producir la hormona tiroidea en cantidades adecuadas. Uno ve en forma muy frecuente que la gente se hace ecografía y se informan tiroiditis de Hashimoto. Pero lo importante es ver que la hormona tiroidea esté normal. Si la hormona tiroidea está normal, o sea, el paciente no tiene ni hipo ni hipertiroidismo, uno no tiene síntomas derivados solo de la tiroiditis. Los síntomas son derivados de la falta de hormona tiroidea y muy ocasionalmente puede ser al revés, que uno tenga exceso de hormona tiroidea. Pero la tiroiditis de Hashimoto, si está eutiroidea, o sea, con hormonas tiroideas normales, no debiese producir síntomas. Me quedaron algunas dudas específicas con respecto al hipotiroidismo. Específicamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno tiene los síntomas cuando en realidad se está tratando y supuestamente está todo bien? Si eso es posible, que estén esos síntomas asociados como al hipotiroidismo, siendo que uno se está tratando. Y con respecto también a las pastillas anticonceptivas orales, si el tiempo que uno lleva consumiendo anticonceptivos puede influir en el tratamiento, no tiene nada que ver el tiempo, sino más bien el hecho de consumir las píldoras solamente.
A ver, sobre los síntomas, lamentablemente para nosotros, la verdad, muchas veces los síntomas del hipotiroidismo igual son bastante inespecíficos, muchos de ellos. O sea, en el fondo hay muchos que son cansancio, mayor sueño, que sienten un poquito de frío. Y hay varios de esos síntomas que no necesariamente son por hipotiroidismo y por lo tanto no se van a quitar completamente con la suplementación de hormonas tiroideas. En general, si uno tiene niveles hormonales normales con la suplementación, los síntomas que hay no se deben a un hipotiroidismo. Ya, o sea, pueden ser síntomas que se puedan deber a otra causa. Y con respecto al uso anticonceptivo, en general el aumento de dosis en los primeros meses que uno empieza con un anticonceptivo y si mantiene la misma tableta, no debieran haber mayores modificaciones, pero sí no debieran haber mayores modificaciones por el anticonceptivo, pero igual pueden tener modificaciones por cambios en la absorción, cambios en el peso, por distintas otras alteraciones. Pero en general, tanto cuando se inicia un anticonceptivo, los primeros 2 o 3 meses, igual que cuando se suspende un anticonceptivo, los primeros meses por suspensiones donde se generan los cambios. Muchas gracias. Y una pequeña duda también con el tema del ayuno. ¿Qué pasa si se te olvidó la pastilla? ¿Mejor tomarla en el desayuno o en la noche o al otro día de nuevo al ayuno? Como que eso me quedó... Bueno, yo lo que yo le recomiendo a mis pacientes es que se la tomen, si se acordaron en el día, que se la intenten tomar cuando el estómago tenga más horas de ayuno, o sea, cuando haya pasado más tiempo desde el último alimento, porque ahí puede estar más vacío y se va a absorber mejor. ¿Ya? Eso es lo que yo le recomiendo. Hay otra gente que le recomiende quizás tómese la dosis al otro día, pero yo en lo personal es lo que hago, que se lo tomen en el periodo que tengan el estómago más vacío durante el día. No se va a absorber el 100% quizá, no va a pasar el 100%, pero quizá de ese 100%, que es la pastilla ideal, puede quizá absorberse un 70, un 50, mejor que nada. O sea, hay que partir de la base que la vida media del fármaco no es de un día, es de 7 días. Entonces el hecho de que a uno se le olvida un día no va a tener sintomatología ese día, sino que probablemente a la larga puede que repercuta en la medición de TSH cuando se hace 1 mes o 2 meses después. Así es que no es una emergencia, no va a pasar nada porque ese día se le olvidó. El ideal es que no se le olvide, para algo está usando un remedio. Pero si pasa, no va a pasar ninguna cosa. Mi consulta es para pacientes que ya han pasado por un cáncer y que han sido operados y no tienen la glándula. Cuando se habla de una reaparición de un cáncer, ¿dónde se aloja? ¿Cómo se aloja? ¿Quería hacer nódulos en el lecho o ya van directamente a los ganglios o a otros órganos? La mayoría de las veces cuando vuelve a aparecer el cáncer aparece en algún ganglio del cuello, en algún ganglio cervical, ganglio linfático. En general lo que ahí ocurrió probablemente es que inicialmente el cáncer mandó una célula a ese ganglio que no se veía en un primer momento y que lentamente creció en el tiempo y se formó posteriormente un nódulo, en general visible en la ecografía. En general las recurrencias las encuentra en la ecografía. Ahora, como crece tan lento, uno puede tomar la opción de mirarlo, seguirlo y controlarlo con ecografía y no hacer algo inmediatamente. De todos los pacientes en los cuales les aparece algún nódulo en el cuello que pudiera ser una recurrencia, el 90% de ellos en el tiempo se mantiene estable y no crece. Entonces, si aparece una recurrencia, no es lo mejor. Uno quisiera olvidarse del tema y que nunca más tenga que pensar en el cáncer de tiroides. Pero tampoco es algo tan malo, porque muchas veces si es algo chico permanece igual en el tiempo y no es necesario hacer nada. Por lo tanto, hay que hacer ecografía. Si en la ecografía aparece un ganglio sospechoso, dependiendo del tamaño, uno toma la decisión si mantenerlo en observación o si hacer algo. Y muchas veces la observación es lo que es más adecuado. Y posteriormente intervenir solo si eso crece. La probabilidad que reaparezca en otros órganos como los pulmones, los huesos, que es el gran temor, eso es súper raro.
gracias. Quería preguntar por cuando una de las 4 paratormonas está disparada, ¿es suficiente entonces con sacarla y no el tiroides? La paciente está hablando de otro tema que es de las glándulas paratiroides, que son las glándulas que están al lado de la tiroides, que son 4, y a veces una de ellas funciona en exceso, lo cual hace que el calcio suba, producto del aumento de la paratormona. Eso se escapa un poco de... ¿Otra cosa? Es otra cosa. Ok, Sí. ok. La paratormona es otra cosa. Ya, bien. Y eso, dependiendo del caso, se podría operar solamente esa glándula y no la tiroides. Ok. Pero ese es otro tema. Gracias. Doctor Isaupe, yo te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú cuando pacientes toman hormona tiroidea para mejorar el ánimo o para bajar de peso? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Quisieras compartir con la gente? Sí, efectivamente eso es un tópico importante, porque está la fantasía en el mito popular, ¿cierto? Y como estamos viviendo una época donde el culto al cuerpo es muy importante y este culto es a un cuerpo delgado, entonces la hormona tiroidea, como aumenta el metabolismo celular, ¿cierto? Lo que yo les explicaba, la célula empieza a andar más rápido, por lo tanto gasta más, por lo tanto tiene que consumir más energía y el paciente tiende a bajar de peso, efectivamente, o bien tiende a perder peso. Entonces está este mito de que si yo uso hormona tiroidea voy a bajar de peso. Los espectros de esto son múltiples. Pacientes que tienen un hipertiroidismo y que no quieren ser muy tratados porque les está yendo bien con el hipertiroidismo, sobre todo en los grupos más jóvenes, ¿cierto? Porque mantienen pesos a su gusto, digamos, con mayor facilidad, o directamente buscan o intentan conseguir ciertos medicamentos preparados para bajar de peso, los cuales la mayoría incluyen estas hormonas tiroideas externas, digamos, donde el paciente no necesita eso para una función adecuada. ¿Cuál es el riesgo de esto? Primero, el objetivo no se consigue porque van a estar o van a lograr bajar de peso mientras usen la hormona tiroidea y se pongan en una situación de hipertiroidismo artificial, ¿no es cierto? Ellos se producen un hipertiroidismo por tomar la pastilla. En la medida que dejen de tomar la pastilla van a volver a su metabolismo normal, por lo tanto, si tenían una ganancia de peso y no cambian los hábitos de ejercicio y de alimentación, van a recuperar el peso de la misma forma. En general, la gente joven aguanta mejor esto, ¿cierto? Un auto recién comprado aguanta andar, que está hecho para andar a 100 kilómetros, aguanta andar a 150 kilómetros, pero un auto que ya tiene sus años, si ustedes lo andan mucho rato a 150 kilómetros, va a empezar a fundir. De tal manera que son riesgos y daños que uno le induce al cuerpo, a la orgánica corporal, digamos, que a mí me parece inadecuado. Y desde el punto de vista del ánimo también. El ánimo se genera en un sistema cerebral que se llama sistema límbico, ¿no es cierto? Y este sistema, para producir la serotonina, que es el mediador más importante para tener ánimo, para levantarse, para hacer cosas, para tener ganas, en fin. Esa serotonina en este sistema límbico es muy dependiente de la hormona tiroidea. De tal manera que por eso los pacientes hipotiroideos que tienen un déficit de hormona tiroidea suelen bajonearse, suelen deprimirse, bajarles el tono porque el sistema límbico no produce la cantidad de serotonina adecuada. Entonces también ese es otro elemento que siempre está en el aire. No hay una evidencia científica hoy día que demuestre la efectividad, por ejemplo, en los pacientes con alteraciones del ánimo, que el usar esta hormona tiroidea exógena para aumentar el nivel de hormona tiroidea sea eficiente. Pero sí, efectivamente, hay algún grupo de pacientes específicos que tienen cuadros depresivos importantes, que responden mal a la terapia antidepresiva y que se les optimiza los niveles de hormona tiroidea. Efectivamente, eso puede hacer que la terapia antidepresiva sea más efectiva. Pero que haya evidencia que muestre que para esas dos situaciones, para tener el peso como a mí me gustaría y para tener el ánimo que yo quisiera, basta con tomar hormona tiroidea y se me resuelve el tema. No parece eso ser una realidad efectiva, digamos. Ok, tenemos tiempo para una pregunta porque me están cortando la... Sí, por favor.
O sea, una forma de dosificar. O sea, claro, como la absorción es de 7 días, el hecho de que un día no tome significa que van a bajar los niveles plasmáticos en la semana y va a tener probablemente la dosis que el doctor quiere para usted. Doctor, mi hija tiene tiroiditis autoinmune y el médico lo que le da es prednisona de 20 miligramos. Mi hija está muy gordita, de 47 kilos, está pesando 65 kilos. ¿Está bien el tratamiento? ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo por su corazón porque se cansa demasiado, no la noto bien. Entonces, la tiroiditis linfocitaria, autoinmune o de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Y la enfermedad autoinmune muchas se tratan con corticoides. Dentro de la prednisona es un tipo de corticoide. Pero en el caso de la enfermedad autoinmune de la tiroides, el corticoides produce tantos efectos adversos que está absolutamente contraindicado y no es un tratamiento de primera línea para la tiroiditis de Hashimoto. Yo desconozco, a lo mejor, no sé si su hija tiene alguna otra enfermedad y a lo mejor... Sí, es que no podemos hablar en detalle, pero para que vea bien con ella y con su médico, si tiene otra enfermedad autoinmune que haya justificado la prednisona, ahí puede ser, pero si es solamente por la tiroiditis crónica de Hashimoto, no hay indicación de corticoide, por lo tanto ahí, si hay dudas, quizás es bueno pedir otra opinión. O sea, médicamente uno no puede opinar del aire, o sea, para eso están los exámenes, si el doctor le deja algo, debe ser por alguna razón específica, entonces yo creo que es un punto que hay que conversarlo con él. Ahora, no es el lugar para discutir efectos colaterales de esteroides. O sea, en el fondo no es que afecte, porque se toma el pool de la semana el que te va a funcionar, entonces no va a cambiar mayormente el hecho de que un día a la semana tú no tomes. El ideal es tratar de mantener una dosis estable. Hay medicamentos que están hiperfraccionados, digamos, que tienes de 88, 75, 100, de tal manera que uno podría elegir una farmacopea que se pueda usar diariamente estable. La última, lo que pasa es que es un punto importante. Todo depende de cuál fue la indicación del doctor. Si el doctor te dijo, como mencionó otra paciente, toma de lunes a sábado, el domingo no tomes, si el doctor te indicó eso, está bien. Pero si la indicación fue toma uno todos los días, si tú tomas un día sí, otro día no, uno considera el total que tomó en la semana. Si tu dosis total de la semana eran 7 pastillas y tomaste 3 pastillas y media, estás tomando el equivalente a la mitad de la dosis de cada día. Entonces, en ese sentido, si la indicación fue una todos los días, es importante que mantengas una todos los días, seas regular, seas ordenada. Y si se te olvida, buscar algún sistema para poder acordarte. Alarma, calendario, etc. Yo quiero mencionar algo adicional, que en muchos lugares, especialmente en los consultorios, en hospitales, solamente está la presentación de levotiroxina de 100 microgramos. Y por eso que en muchos lados se usa, tómeselo uno de lunes a sábado o día por medio de 100, que equivale como tomar 50. Entonces, ojalá uno pudiera tener todos los días la misma dosis, pero en la práctica uno ve que en hospitales públicos, consultorios o pacientes que compraron la caja para 6 meses, se quedaron con los 100 microgramos, entonces uno puede hacer estas modificaciones de tomarlo quizás 6 días en la semana para alcanzar la dosis adecuada. Pero claro, que sea lo que el médico le indicó, sí. Pero se puede, pero no por la cuenta de uno que decidió tomárselo así. ¿Ya? Bien, yo les agradezco a todos la asistencia. Me están presionando porque tengo que terminar, de tal manera que, bueno, vamos a estar un ratito acá. Si hay preguntas, encantado. Gracias por todo, por haber venido.